¿Cuál es el segundo piso? El segundo piso es el ensayo, ¿no? Son ensayos ahí sobre Vargas Llosa. Todo esto es sobre Vargas Llosa, aunque creo que también hay algunos textos de él. El segundo piso es ensayo. El tercer piso le puso crítica. Es el tercer piso donde también hay una serie de ensayos alusivos a algún aspecto de la obra de Mario Vargas. Luego, el siguiente piso está dedicado al teatro, ¿no? El señor Ábalos hoy día ha hecho al comienzo de la clase una exposición acerca de una obra de teatro de Mario Vargas. Esa obra se llama Ojos bonitos, cuadros feos. Le pregunto al señor, aprovechando la circunstancia, le pregunto al señor Ábalos, por casualidad, consultó en aquella oportunidad, ¿no?, el trabajo que aparece publicado en este libro acerca de esa obra. Consultó este texto de Silvio de Ferrari Lercari, que es un experto en teatro, que aquí en el tercer piso, o tercer capítulo, o cuarto, ya no sé bien, publicó un trabajo sobre Ojos bonitos, cuadros feos, que es la obra que usted ha analizado. ¿Recuerda usted, señor, haber consultado, señor Ábalos, haber consultado este texto o este libro? Sí, profesor, acá lo tengo consignado en la bibliografía, al parecer. Ah, ya, entonces está Silvio de Ferrari Lercari. Sí, ¿no? Sí. Ya, bueno, me alegra, ¿se da cuenta? Entonces es posible que usted haya consultado este libro o el texto le llegó de esta o de otra publicación, pero sí, habría que ver la procedencia, ¿no? Bueno, ese es el siguiente piso. El que acabamos de ver es el teatro. Luego vamos al piso o al capítulo del periodismo. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa es también periodista y los periodistas escriben sobre él, ¿no? Entonces ahí hay también varios ensayos acerca del periodismo. Y luego también hay un pequeño piso que se llama Memorias. Memorias. Recuerde que Mario Vargas ha escrito, ha publicado su libro de memorias. ¿Se acuerda, señorita Yangali, cómo se llama el libro de memorias? El pez en el agua. Efectivamente, y sobre ese libro específicamente hay un artículo escrito por el profesor Iván Rodríguez Chávez. ¿Lo han leído, el artículo? No, profesor. Ya. Bueno, este señor Rodríguez Chávez no es pariente del profesor Miguel Ángel Rodríguez. Él es rector de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y él publicó también en ese libro. Bien, y luego ya el capítulo final se llama Varia. Varia es, no es varía, es decir, acá hay una diferencia entre varia, donde hay diptongo, y varía, que es del verbo variar. Yo digo, el clima varía mucho en Lima, ¿no? La situación política varía constantemente en el Perú, es el verbo variar. Pero usted, señorita Yangali, tiene ahí a la mano, puede consultar en internet qué significa varia, pero sin hiato, simplemente se pronuncia varia. Tengo curiosidad por saber qué significa. ¿Puede usted buscar el significado? Sí, a ver. A ver, en cuanto lo encuentre... ¿Es con V o...? Con V, claro. Es V y es varia, una sola palabra, varia. Claro, tiene que ver con el verbo variar, pero en la medida en que está puesto acá como si fuera un sustantivo, creo que es un sustantivo, puede usar también como, quizá como
adjetivo. Conjunto biográfico de obras de Ajá. distintos temas. Conjunto de obras. De distintos temas. Bibliográfico de distintos temas. Así, ¿ves? Se da cuenta, es entonces un concepto que usted ya lo tiene, el concepto de varia, que se refiere a la diversidad de textos que hay en esta sección, ¿no? Entonces ahí en esa sección, vamos a decir, como dice Julio Ramón Ribeiro, las prosas apátridas. Entonces ahí los textos que no puedo ubicar en narrativa, o en ensayo, o en crítica, o en teatro, en periodismo, en memorias, los ubico en esta sección y la llamo varia. Es un término del metalenguaje editorial, ¿no? Y ahí aparece nuestro artículo que se llama Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel en 3 tiempos, ¿no? Ese es el artículo con el cual nosotros colaboramos en aquella oportunidad. Por cierto, no lo vamos a leer, pero ya lo tienen ustedes ahí. Si leemos será algo más breve para poder aprovechar el tiempo. Bueno, entonces ese libro se publica por entusiasmo, por iniciativa, por capacidad de trabajo de Miguel Ángel Rodríguez Rea, y entonces esta clase es un homenaje a la obra que él dejó, ¿no? A ese gran libro que dejó. Él no está con nosotros, todos somos temporales, pero el libro que él publicó como editor está aquí y seguramente permanecerá mucho tiempo, y estoy seguro que muchas personas habrán consultado. Parece ser que el señor Ábalos puede haber consultado el artículo sobre el teatro en este libro, o quizá en otro, no lo sé, no puedo asegurar, ¿no? Bueno, lo cierto es que entonces en este libro se publican una enorme cantidad, no voy ahora a contarlos, pero ya que este edificio tiene, ¿cuántos capítulos tiene este libro? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos tiene este libro, este gran libro. 7 capítulos que equivale a decir los 7 días de la semana, ¿no? Los 7 días. Y claro, tiene sentido, mire, fue algo de casualidad, pero tiene sentido porque Vargas Llosa es un escritor que escribe los 7 días de la semana. No deja ninguno, y él lo ha dicho muchas veces, y debe ser cierto, porque si no, no publicaría tanto. Fíjese usted, vea el simbolismo, lo hemos descubierto casualmente. Este libro tiene 7 secciones, 7 capítulos. Es un edificio literario de 7 pisos, uno por cada día de la semana. O sea que él emplea el tiempo al 100%, ¿no? Bien, hay todas estas secciones. De aquí nosotros hemos hecho una relación. ¿Usted la tiene en la mano, señorita Yangali? En la página 1. Señorita Yangali. Creo que el señor Ábalos salió o está ahí. Señorita Yangali. Hemos seguido los dos. No, está conectada la cinta Yangali. Ah, ya. El señor Ábalos creo que salió, ¿no? Creo que el señor Sí. Ábalos se ha salido. Sí. La cinta Yangali. Señorita sí está Yangali, le conectada. agradecería si usted está ahí. Sigamos con la sesión. No, ya hemos quedado en las cosas fundamentales, pero sí quisiéramos Me parece que seguir. ella tiene problemas con el internet, porque a veces su señal cae y a veces sube. Sí, y sí. tiene mucho ruido también. Seguramente, sí. Entonces, Pero ahí está. ahí viene. El señor Ábalos se volvió a integrar. Ah, ya, muy bien, está bien, no hay problema en eso, ¿no? Entonces, ya después de haber dado cuenta del contenido del libro y de comprobar pues que es un libro, un grueso, voluminoso libro de 7 capítulos o 7 secciones, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho
en el documento que ustedes tienen a la vista, hemos hecho una selección brevísima de algunos ensayos, ¿no? Por ejemplo, si alguien está interesado en Comparación a la Catedral, aquí tiene el artículo de un crítico peruano, probablemente la escritura y la publicación de este artículo, que se llama simplemente Comparación a la Catedral, esté muy cercana en el tiempo a la novela misma. Es decir, que Edmundo Venezuela Aybar, profesor de San Marcos, debió haber publicado este artículo acerca de la novela Mario Vargas en fecha muy cercana a la publicación, quizá el 70, ¿no? Que estoy especulando, no tengo a la vista la fecha. Bueno, luego miren ustedes, nada menos que Luis Alberto Sánchez, que como bien recuerdan, fue el rector de San Marcos, y hasta en 2 o en 3 oportunidades fue rector. ¿Ha leído algo sobre Luis Alberto Sánchez o sabe algo sobre Luis Alberto Sánchez, señorita Yangali? Sí, pero no he llegado a leer completamente, profesor. ¿Sí? Sí, ¿me escucha? Le dije que sí, pero no llegaba a leer completamente. Una visión general. Claro, es que ya es un autor ya que no se lee ya mucho ahora, ¿no? Salvo para quienes tengan interés en la historia de la literatura peruana o hispanoamericana. Tiene muchísimos libros, debe tener un centenar de libros. Era como Vargas Llosa, tenía el vicio de escribir. Entonces, además de ser rector y profesor y parlamentario y abogado y periodista en la prensa, en la televisión, en la radio, a pesar de ser un hombre que, diríamos, tenía una visión muy defectuosa, que finalmente, estando él vivo, perdió la visión y era prácticamente ciego y tenía alguien que lo conducía. Lo he visto muchas veces, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Él falleció a los 94 años. Él iba con el siglo, había nacido en 1900 y vivió hasta 1994. Entonces él escribió también sus memorias, ¿no? Se llama algo así como Memorias de un peruano del siglo XX. Bueno, él también figura acá. Sin duda este artículo que escribió sobre la tía Julia y el escribidor, esta obra se publica en el año 77. Entonces, con toda seguridad, sin duda, Luis Alberto escribió sobre todas las obras que pudo de Mario Vargas, porque era un hombre, un lector, que si no podía leer, alguien le leía siempre, y él que tenía muy buen oído, y entonces escribió eso, ¿no? Y eso aparece acá publicado, porque seguro apareció en algún otro lugar. De ahí lo rescató Miguel Ángel y lo publicó, ¿no? Leo acá, por ejemplo, un dato interesante. ¿Usted conoce Huánuco, señorita Yangali? No, profesor, no he Ya, viajado. no ha ido nunca a Huánuco. Bueno, le contaré, para darle un matiz a este dato que vamos a dar, le contaré que precisamente el profesor Rodríguez Rea, que ya era editor desde por lo menos el año 2000, 1999, ese año ingresó a la Universidad Ricardo Palma, y desde ese año ya él era editor, de manera que en 1999, ¿no? Y el año 2003, ojo, 2003, me llama, pues éramos muy amigos, me llama, me dice, y esto es algo que tiene que ver con ustedes, si es que están los dos presentes, me llama y me dice, ¿sabes? Se ha abierto una maestría en literatura en la Universidad Nacional de Huánuco, Hermilio Valdizán, ¿no? En esa universidad que tiene sus siglas, así como San Marcos tiene sus siglas, entonces también esta universidad de Hermilio Valdizán, creo que fue un médico famoso de esa zona, me dice, se ha abierto una maestría y se van a dictar una serie de cursos de literatura, se va a dictar, por ejemplo, interpretación de textos, y me dice, pues él siempre tenía ese espíritu, me dice, ¿qué te parece si das tú el curso de interpretación
y con los materiales que tú des en ese curso, te hacemos un libro. ¿Qué te parece? Mire usted, ¿qué tal oferta? A él lo habían contactado de Huánuco, lo conocían como editor, como profesor, entonces él tuvo el contacto y efectivamente, creo que con el apoyo curricular de él, se publicó, se echó a andar esa maestría, algo maravilloso. Le va a pasar, por eso le digo, reciba con atención, con importancia lo que estamos diciendo, porque son datos que forman parte de nuestra vida laboral. Todos andamos así, siempre buscando trabajo. Entonces, qué maravilla, me dice, dictas el curso y te publico el libro. Y fíjese, las dos cosas se cumplieron. Las dos cosas. Efectivamente, yo me animé y me iba a unas sesiones maratónicas de fin de semana, iba a dictar mi curso y así, efectivamente, terminó ese año 2000, solo el verano, fue además, creo que fue de enero a marzo, me iba los fines de semana ya un curso acelerado y me encontré con un grupo simpatiquísimo de muchachos, unos 12 muchachos, claro, estaban seguramente con usted, o menores, o mayores que usted, duda, ¿no? Sí, mayores que usted. Algunos eran casi mis contemporáneos, o bueno, había de todas las edades, y entonces este grupo, bueno, siguió con mucho interés el curso de interpretación de textos, hicimos el curso efectivamente, y entonces yo junté algunos trabajos que ya tenía, que eran trabajos de interpretación, y este libro salió efectivamente el 2003. Mire usted esa exactitud, mire usted esa seriedad del editor. Es decir, el año 2003 publiqué este libro mío que se llama Introducción a la interpretación de textos literarios, que es un libro que ha circulado mucho por todo el país. Me he encontrado con gente en el Cusco, por ejemplo, en Arequipa, que conocía ese libro. ¿Por qué? Porque la editorial manda los libros a todo el Perú, ¿no? De modo que es un libro conocido y es fruto de esta experiencia. Bueno, y entonces, ¿por qué iba el recuerdo? Porque aquí en esta sección, en el libro, aparece un artículo firmado por Patricia Castillo Uculmana. Patricia Castillo Uculmana. ¿Y quién es Patricia Castillo Uculmana? Que dicho sea de paso, en este libro, creo que tiene más de un artículo, tiene como 2. Bueno, esta señorita Patricia Castillo, como usted, siguió esa maestría. Siguió la maestría, bueno, ella continuó los estudios. Además a ella le gusta, debe estar en Guano, no la veo años, le gusta mucho la pintura. Entonces tenía pasión por la literatura y pasión por la pintura. Por eso su artículo se llama Las utopías en el paraíso en la otra esquina. Acercamiento a Flora Tristán y a Paul Gauguin. Vea usted este dato que figura ahí en el número 3. Pregunto a los que están presentes si les gusta o no la pintura. ¿Está presente el señor Ábalos? Sí, profesor. Sí, la pregunta era, o puedo comenzar por el lado de la pintura o por el lado de la literatura, como usted prefiera. Voy a hacerlo, ambos, la pregunta es para ambos. Señora Ábalos, ¿usted ha leído El paraíso en la otra esquina? No, profesor. Ya, correcto. No hay problema, no hay problema. Señorita Yangali, ¿usted ha leído El paraíso en la otra esquina? Tampoco. Ya. Entonces, frente a ese pequeño mal, hay un remedio. Un remedio inmediato, claro. El remedio es salir corriendo de la clase y ir a comprar. Pues ya sabemos que las librerías van a estar cerradas, ¿ya? Pero hay un pequeño remedio casero que yo les recomiendo, que está también en ese documento que usted está manejando. Por eso se van a dar cuenta que este documento que les he preparado es como un remedio casero.
vamos a suponer que alguien le dice, bueno, señora Ábalos, señorita Yangali, como ustedes son expertos en literatura, entonces, bueno, mañana vamos a hacer una entrevista de trabajo y para adelantar, las preguntas van a ser acerca de la novela El paraíso en la otra esquina. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, reviso mi documento y me voy a ver dónde ubico, me voy a la página 3, 4, ahí está. Me voy a la página 4. A ver, señorita Yangali, por favor, vaya usted a la última, a la parte baja de la página número 4. Lea usted lo que dice allí, en la parte, en el último autor que aparece en esa página 4. Ahí está el pequeño remedio, el pequeño calmante para este problema. Mañana usted va a tener una entrevista, entonces le va a preguntar lo mínimo sobre el paraíso en la otra esquina. Entonces usted va a encontrar en este libro la información que usted necesita para mañana. Y claro, luego ya la va a ampliar, va a leer la novela, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces le voy a pedir que ubique en su documento, en la página 4, en la parte final, que quiero que lea usted qué dice allí. Igual después, señora Ábalos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Lo que está en letras negritas? Sí, exactamente, en letras negritas. ¿Qué dice? Coahuila. Ajá. Jorge. Correcto. Su obra es Vargas Llosa, La mentira verdadera. Correcto. ¿De qué año es? 2017. 2017, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Lea usted. Dice, libro práctico y útil. Leer la introducción y luego las dos partes. En la primera ofrece una síntesis de las novelas publicadas por Mario Vargas Llosa, desde La ciudad y los perros hasta Cinco esquinas, de 2016. Así es. En la segunda parte aborda la lectura de otros libros de Mario Vargas Llosa, no son novelas, y añade algunos temas interesantes. ¿Ven? Ahí está el libro. Acá está el libro. Si ustedes me pueden ver, aquí está el libro. Entonces ustedes lo han consultado. No, profesor, no por mi parte. Ya, entonces vamos a hacer una consulta pues rápida, vamos, entonces abro el libro, el parrafito dice, en la primera parte está la síntesis de la novela, vamos a ver, busquemos entonces, abro el libro, los índices suelen estar ahora al comienzo, aunque recuerdo que antes los índices estaban al final, pero acá está el índice, está en la parte inicial, es lo que se estila ahora. Hay una introducción, no la vamos a leer, ¿no? Nos vamos de frente, porque estamos apurados, estamos contra el tiempo. Nos vamos, buscamos, ahí está un resumen de todas y cada una de las novelas, me parece que hasta el año 2016. Mire, qué lector este señor, yo lo conozco mucho. ¿Usted lo conoce a Jorge Coahuila? Ábalos sí debe de conocerlo. Sí lo conoce, claro, es una persona muy conocida en San Marcos, él es periodista, como Vargas Llosa, él siguió comunicación, es periodista, ha estudiado en San Marcos, ha sido mi alumno en más de una oportunidad, y luego ha seguido también, bueno, no sé si habrá seguido como usted en la Escuela de Literatura, pero ha estado en la maestría de literatura, no sé si se habrá graduado o no, creo que sí, no estoy muy seguro. Pero es un experto también en Ribeiro, publica mucho, eso es algo admirable en él, es mucho más joven que yo, pero tiene una capacidad para escribir y publicar y eso es admirable, ¿no? Entonces seguimos, buscamos aquí, llegamos a ver a qué página, aquí está, ¿ve? Entonces vea usted qué es lo que hace, Coahuila. Se lee las novelas, o probablemente también lea otro resumen, pero yo estoy seguro que la lee porque le apasiona la literatura, el periodismo, y luego hace una síntesis, ¿no? Y en la presentación que hace, mejor en el índice, uno ve que está el número de página, primero le ha puesto encima una especie de aporte de él, ese título es aporte de él,
y dice Vidas Paralelas, y debajo dice El paraíso en la otra esquina. ¿En qué año se publicó esta novela? En el 2003. Entonces nos vamos a la página 107. Está, además un libro que está ilustrado con fotos interesantes, no muy conocidas, varias fotos de don Mario Vargas, de cada una de las novelas. Cada novela está ilustrada por alguna foto, miren qué interesante. ¿Ah? Vamos a ver qué foto o qué dibujo puesto en el caso de, aquí está, llegamos, ¿ah? Llegamos en el viaje, ¿hasta dónde nos hemos ido? Vea usted, aquí aparece, está la carátula del libro, sale la foto de la portada del libro, dice El paraíso en la otra esquina, ¿no? Y solamente observen ustedes, son solamente, a ver cuántas, no es tan pequeña la síntesis, bueno, una página, 2, 3, 4, 5 y un poquito más, ¿no? Y como es breve y ágil, sí lo vamos a leer para que ustedes tengan una primera aproximación. La novela se publica en el 2003, miren, ya tiene más de 10 años, ¿no? 2013, 10 años, al 2020, 17 años. Esta es una novela adolescente, ¿no? El paraíso en la otra esquina. Realmente es una obra muy interesante para orientarlos a ustedes. Jorge Coaguila ha puesto este título que me parece muy pertinente, Vidas Paralelas. ¿Por qué? Porque en esta novela, don Mario Vargas, siguiendo una técnica que él conoce mucho, precisamente ha escrito una novela de dos vidas de dos personajes históricos, es decir, que existieron, ¿no? Que son conocidos además, ¿no? Que son Flora Tristán y Paul Gauguin, ¿no? Flora Tristán y Paul Gauguin. ¿Qué recuerda, señorita Yangali, tiene algún dato sobre Flora Tristán? Bueno, es una mujer del siglo XIX que nació en Francia, me parece, estoy muy seguro, pero bueno, vivió en Francia, se casó en Francia, no le fue bien el matrimonio y se quedó ya con una niña, el esposo le pegaba mucho, bueno, y ella se vino al Perú. ¿Por qué se vino al Perú? Porque se vino hasta el Perú, llegó a Lima, de ahí pasó a Mollendo y llegó a la ciudad de Arequipa, porque su padre había sido un peruano, ¿no? de una familia distinguida de Arequipa, los Tristán. Entonces ella, mire este viaje tan largo que hizo desde Francia, desde París, por barco sin duda, ¿cuánto duraría ese viaje? Lo cierto es que llegó a Lima y luego, como digo, su destino final era Arequipa y hasta ahí llegó. Y se entrevistó, ubicó a la familia, al hermano de su papá, creo que se llama Pío Tristán. Entonces le conversó, le contó al tío la razón por la cual había venido. Le dijo, he venido para reclamar la herencia, los derechos que me corresponden por ser hijo de tu hermano o de su hermano, le diría así, ¿no? Y entonces el señor Tristán le dijo que lo lamentaba mucho, pero que no había documentos que probaban que ella, Flora Tristán, era hija de ese señor, no había un testamento, no había ningún documento formal que hiciera posible porque le diera a ella una herencia, ¿no? Entonces el viaje, mire, resultó una gran frustración. Ella se tuvo que volver con la niña que tenía con ella, tuvo que hacer el regreso, pero antes estuvo en Lima, como era una francesa, seguramente también hablaba el español, entonces se entrevistó con algunos personajes de la política. Por ejemplo, se entrevistó con la esposa del presidente Mariscal Gamarra, llamada la Mariscal, así como en el siglo XXI hemos tenido a Nadine, la famosa Nadine,
la esposa de Humala. En aquel siglo, el siglo XIX, había un presidente, parece que tenía una esposa así también de armas tomar,